sus manos y sus pies y reflejar su imagen. Muy bien, pues el martes escuchamos una reflexión sobre la tribulación o las dificultades, y yo estaba pensando con anterioridad también de hablar de las diferentes pruebas que puede haber en la vida, ¿no? Y que Dios tiene un plan también para cada dificultad y cada prueba en la vida y cada etapa y situaciones específicas. Encontramos en 2 de Crónicas, capítulo 32, versículo 24, que dice así: En aquel tiempo Ezequías se enfermó de muerte y oró a Dios, quien le respondió y le dio una señal, mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón y vino la ira de Dios contra él y contra Judá y Jerusalén. Pero Ezequías, después de haberse enaltecido, su corazón se volvió a humillar, él y los moradores de Jerusalén, y no vino sobre ellos la ira de Dios en los días de Ezequías. Sabemos que Ezequías fue un gran profeta rey reformador de Israel, hizo caso a Dios, hizo muchas reformas de todo tipo, de ingeniería en Jerusalén, reformas para llevar el agua a Jerusalén, reformas también en lo espiritual, restauró la Pascua, restauró a los levitas y a los sacerdotes y restauró el templo en adoración a Dios. Y Dios le protegió de una tremenda invasión por el rey Sennacherib. Entonces ellos clamaron a Dios y Sennacherib y sus ejércitos fueron vencidos milagrosamente por Dios. Enfermó Ezequías. Si conocéis la historia, Ezequías se enfermó y Dios clamó a Dios y Dios le dio 15 años más de vida. Y le dio una de las señales más prodigiosas que se ven en la Biblia, que le dijo Dios: bueno, dame una señal de que tú me vas a sanar. Y la señal que le dio es que el sol retrocedió 10 grados. Y Dios le dice: bueno, ¿qué quiere? Le dice el profeta: ¿qué quieres? ¿Que el sol retroceda 10 grados o avance 10 grados para testimonio de que Dios te va a sanar? Y él dice: bueno, que avance 10 grados el sol es normal, el día va declinando, pero que retroceda el sol, ya eso es un auténtico milagro. Así fue. Pero el caso es que en ese tiempo de victoria, de apogeo, de sanidad, de restauración del pueblo, él dice que no correspondió a lo que Dios le había hecho, lo que Dios le había dado. En él había presunción, falta de fe en Dios, porque la presunción es falta de fe en Dios. Es más, yo lo que puedo hacer, yo lo que veo que he hecho, pero parece que Dios ya no interviene en aquello que he visto. Eso es presunción. Y también orgullo, porque Ezequías tuvo riquezas y gloria, sigue diciendo el versículo 27, y muchas en gran manera. Adquirió tesoros de plata, oros, piedras preciosas, perfumes, escudos, toda cosa de joyas deseables. Y hizo todo un montón de cosas, no vamos a leer todo para que no se nos alargue. Y el versículo 31, después de hablar de todo lo que había hecho, dice que él, en lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia, versículo 31, que enviaron a él para saber el prodigio que había acontecido en el país, Dios dice que lo dejó
para probarle, para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón. Toda esta opulencia de Ezequías, hasta los babilónicos venían para ver su grandeza, su poder, y entonces Dios dice que le probó porque había orgullo en su corazón. No cabe duda que él se enalteció abriendo sus tesoros y su grandeza a sus enemigos y haciéndoles ver qué grande era él. Por eso es presunción. Cuando pensamos qué grandes somos nosotros, cuánto nosotros hemos hecho, qué hemos conseguido, entonces Dios nos prueba, y nos prueba para quitar aquello que tiene que ver con el orgullo de nuestro corazón, ¿no? Y bueno, vemos que esto ocurrió también con David, cuando contó sus ejércitos, y ocurrió en el Antiguo Testamento con muchos líderes que se dejaron llevar por su opulencia, su grandeza, su estatus de poder, y Dios les tuvo que enseñar. Entonces, las pruebas, podemos pensar que a veces en la Biblia nos enseña que la prueba es una característica de la vida cristiana. ¿Por qué? Porque la prueba es la que nos va a perfeccionar, la que nos va a ayudar a alcanzar los propósitos de Dios. En Santiago, capítulo 1, versículo 2 y 3, dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Aquí el Santiago habla de que es una prueba que tiene que ver con nuestra fe, la prueba que trata con nuestra fe, y ese trato es la que produce paciencia en nuestras características espirituales. La prueba de vuestra fe. El motivo de la prueba es nuestra fe, que nuestra fe crezca, que sea confirmada, afirmada, establecida, pero también que nosotros nos corrijamos, nos enderecemos, nos humillemos, que reconozcamos nuestra imposibilidad y también pues que solamente Dios puede intervenir en nuestra vida, ¿no? Desarrolla nuestro carácter y nuestra esperanza madura, nuestra confianza en Dios madura y nuestra perspectiva de la vida también. Así que las adversidades es algo que nos toca vivir cada día de muchas maneras, pero todo tiene un sentido. Dios usa nuestra debilidad, nuestras limitaciones, nuestras situaciones que podamos estar viviendo en todo aspecto, en el mundo laboral, en el mundo familiar, en el mundo eclesial, en el mundo donde estamos. Todo eso podemos verlo como una oportunidad para poder confiar en Dios y crecer también en Él. Aquí mismo en 1 Pedro capítulo 1, versículo 6, dice que en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. O sea que el propósito de la prueba es la que nos capacita para encontrarnos con el Señor en la eternidad, para ser perfeccionados
y ser aprobados para su venida. Dice, se prueba con fuego. Hoy en día estamos llenos de tecnología, donde todo lo que llega a nuestras manos ha sido verificado y probado. Las máquinas se prueban, las características de los aparatos y todos los productos se prueban. ¿Para qué? Para que el producto llegue a la sociedad con ciertas garantías. Por eso en todos los productos hay garantía. ¿Por qué? Porque han sido probados. Entonces la prueba de nuestra fe produce un carácter de garantía, por decirlo así, donde podemos dar lugar, donde podemos manifestar que lo que somos y lo que decimos es verdad, por decirlo así, ¿no? O sea, la prueba de nuestra fe es la característica que nos otorga ese carácter, ¿no? Para poder llegar hasta a ser algo aprobado por Dios y por lo tanto que puede ser útil para los demás. En 4, aquí mismo Pedro, capítulo 4, 6, 7, perdón, 4, 12, dice que, amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Aquí hay una prueba de persecución. Nosotros, la persecución que tenemos puede ser verbal, la persecución que tenemos puede ser de que nos desechan, que nos ignoran, pero aquí en Pedro era una persecución a muerte, y hay creyentes que están siendo perseguidos a muerte. Hay esta sinfín de situaciones de este tipo donde los países están sufriendo persecución, los cristianos están sufriendo persecución. Entonces, esta es otra de las características que si perseveramos, cualquiera que sea la prueba, podemos glorificar a Dios en nuestra vida. Esa es el mensaje de 1 y 2 de Pedro, que los creyentes estaban expuestos a un montón de situaciones, ¿no? En Lucas 8:13, aquí nos habla de la prueba, pero es la prueba de la vida también, como en Pedro habla también de la prueba que tiene que ver con toda la vida entera. Toda la vida entera es como una prueba constante y perseverante hasta que al final lleguemos a estar con el Señor, ¿no? Está hablando sobre la parábola del sembrador y dice el versículo 13, 8:13. Dice, el grano que cayó sobre los que estaban sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, crecen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba se apartan. Bien, hemos visto en los testimonios, ¿no?, que cuando uno se entrega a Cristo tiene que ir confiando, esperando, creciendo, perseverando. Y no es fácil. La vida es, por decirlo así, en muchas etapas que somos probados, y el apartarse es como decir, bueno, yo dejo de luchar porque no es posible, no puedo llegar. Pero no es verdad, porque vemos en la parábola que los que oyen, retienen, dan fruto con perseverancia. O sea que si nosotros perseveramos y permanecemos, el Señor nos ayudará. No nos apartemos cuando vienen las pruebas y situaciones complejas de la vida, sino perseveremos y confiemos en ellas, ¿no? ¿Qué es una prueba? Como puede haber muchos factores de prueba. En algunos momentos Dios prueba nuestras motivaciones, por qué le seguimos, cuáles son nuestros deseos, y Dios va tratando con nuestra vida también. Y cuál es la autenticidad de nuestra devoción.
porque la prueba lo que nos ayuda es a o nos consagramos más o nos podemos más fríos y nos podemos apartar. Las pruebas que vamos pasando, que de muchas ya se nos ha olvidado, pero que las hemos pasado por la gracia de Dios, nos eleva, ¿no? Cada prueba nos da madurez, nos da seguridad, firmeza, fidelidad de Dios, soberanía de Dios en nuestra vida. Así que las pruebas que van pasando nos otorgan, ¿no?, mayor crecimiento y carácter. Y claro, no nos gustaría ser probados, porque a nadie le gusta meterse en el horno de fuego y que lo pongan bien fuerte, ¿no? Pero Dios dice que justamente con la prueba nos da la salida. Dios nos prueba y Dios prueba áreas en nuestra vida, situaciones, pero todo es con el beneficio de bendecirnos y ayudarnos para seguir adelante. Así que seguro que la prueba nos dará más crecimiento, más carácter y nos llevará más a la madurez cristiana. Y también la prueba nos adiestra para ser más humildes y nos prepara para cosas mayores. Entonces la Biblia dice: ser fieles en lo poco y sobre más te pondré. El desarrollo y el crecimiento espiritual va con la obediencia, la superación de dificultades, pruebas, el desarrollo de nuestra fe, no la presunción, sino como Ezequías, sino el desarrollo de nuestra fe y sabernos mantener quebrantados y humildes, ¿no?, de corazón. Así que así tendremos también más tareas y responsabilidades que Dios nos pueda dar. Así, por eso el desarrollo y madurez del cristiano también le otorga áreas de servicio según los dones y las capacidades que Dios le haya dado, ¿no?, o que Dios nos ha dado a cada uno, ¿no? Hay muchos ejemplos de pruebas en la Biblia. Todos los creyentes han sido probados y todas, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, ¿no? Pero nos acordamos de José, ¿no? José, que es tipo de Cristo, y José pasó 22 años de luchas adversas y prolongadas. Fue quitado por sus hermanos, metido en un hoyo, luego le vendieron y conocemos toda su historia, ¿no?, toda su trayectoria, cómo él tuvo un sueño, el sueño que se doblegaban delante de él sus hermanos y sus padres, y sus hermanos se mosquearon y por eso le quisieron matar. Pero vemos en la vida de José que superó las pruebas sin renegar, sin acusar a nadie, porque luego más tarde José mismo dice que todo Dios lo usó para bien. Si nos meteríamos en la piel de José y pensaríamos que todo esto me está ayudando a que sea para bien, pues sería igual un poco dudoso lo que le estaba ocurriendo, ¿no? Sin embargo, Dios siempre ve el final de la prueba y de las circunstancias adversas y difíciles. ¿Qué tipo de pruebas pasó José en Egipto? Fue vendido, fue encarcelado, se mantuvo humilde, dependiente de Dios, y allí usó su fe y su confianza en Dios para poder intervenir y ayudar a los demás. Fue probado en el área de la vida sexual también y en todas las áreas. Todas las pruebas que vienen a nuestras vidas, insinuaciones del enemigo, es para que nosotros aprendamos a pelear y aprendamos a ganar. Y ganando esas batallas vamos adquiriendo el lugar que Dios tiene para nosotros. Así que José es segundo después de Faraón, pero si vemos su vida, vemos que realmente Dios le preparó su carácter. No era una persona orgullosa, prepotente, sino era compasivo, misericordioso, servicial, amable para con los demás, amoroso, que se interesaba también por los problemas de los demás, y le vemos ahí en esa
en esa área, en esa situación. Tenemos otro ejemplo de aflicción, que es la vida de Job. Job sufrió de otra manera. A veces hay pruebas que vemos en los hermanos que no van a ser las nuestras y viceversa. Hay pruebas que Dios permite en tu vida y que igual en otro hermano no lo va a acontecer, pero es la prueba de ciertas características que te van a ayudar a encontrar el plan de Dios para tu vida. Él sufrió físicamente, ¿no? y emocionalmente. Vemos a un Job que vivió muchos años deprimido, angustiado, haciendo preguntas a Dios. Tenía los amigos suyos que no acertaban en el diagnóstico de qué es lo que le estaba pasando, más bien le acusaban. Y sin embargo, Job siguió adelante, sí que manifestó que prefería morir antes de seguir viviendo, pero Dios no lo permitió. Entonces, vemos el final de Job, que fue tremendamente bendecido, pero una de las características es que conoció más a Dios después de esta situación, y lo vemos en Job 23 y 42, capítulos que hablan de su situación y luego también de su conocimiento de Dios mayor. Cuando Abraham y Sara fueron probados, no fueron probados por una aflicción física, no fueron probados por una enfermedad, no fueron probados por hambre, por necesidades o cárcel. Fueron probados, su fe fue probada porque no podían tener hijos, ¿no? Dios le había dado la promesa y sin embargo estuvieron esperando muchos años hasta que al final llegó el cumplimiento de la promesa de Dios. Hay miles de promesas en la Biblia que las podemos aplicar a nuestra vida. Y las promesas de Dios son sí y el amén. Es la respuesta a nuestra fe. Y Dios cumplirá su propósito en nosotros, ¿no? Así que Abraham y Sara tuvieron una larga demora, 20 y tantos años esperando. Y lo que esperaron fue un milagro. ¿Cuántos de nosotros estamos esperando un milagro? Y el tiempo a veces se demora, se pasa. Pero Dios no se olvida. Esa es la prueba de la fe, la perseverancia, en creer a Dios en vez de las circunstancias o en vez de las dificultades que nos rodean. Creer a Dios por encima de todo eso y que Dios es soberano para llevar a cabo el plan que Dios tiene para nuestra vida, ¿no? Así que es algo que nos alienta, ¿no? Saber que no siempre Dios responde rápido, sino que Dios tiene su tiempo también. Y ahí aprendieron. También vemos que tanto Ezequías como muchos de los reyes vemos sus debilidades y vemos sus pecados que fallaron también. Pero sin embargo supieron levantarse y seguir hacia adelante a pesar de las cosas que hicieron que no hicieron bien. Tenemos también la obediencia de Elías. Sabemos que Elías fue un profeta llamado por Dios, pero que su llamamiento fue un total sufrimiento. Y desde el momento que Dios le llamó, sufrió, aunque vio también grandes victorias, grandes milagros. El fuego que descendió, los profetas de Baal. Elías paró la lluvia, fue sustentado en el arroyo de Kerit, allí donde Dios le llevó, allí donde había agua. El agua se acabó, Dios le sacó, le llevó a la viuda de Serepta de Sidón, donde pudo comer pan. Y Dios le sustentó milagrosamente en medio de la adversidad. Eso es lo que hace la fe también.
que en medio de la adversidad y las situaciones difíciles, también Dios nos sustenta. Y vemos su mano, ¿no? Vemos su mano, cómo nos ayuda en medio de esas situaciones y circunstancias. Así que Elías pudo sobrevivir, ¿no?, a esas circunstancias, en medio de tanta aridez espiritual y tinieblas, porque nadie hacía caso a su mensaje. Se quedó solo y estaba deprimido, incluso le pidió a Dios que moriría, y Dios no le dijo que no. Menos mal, porque Elías no sabía que iba a ascender en un carro de fuego al cielo y no iba a ver la muerte. Entonces, el final, cuando estamos en circunstancias difíciles y angustiosas, no vemos el final, pero el final siempre es glorioso. El final siempre tiene que ver con las respuestas de Dios, con la ayuda de Dios. No tiene que ver con que siempre voy a estar así, ¿no? Dios siempre nos va a llevar a más, nos va a otorgar las victorias y va a responder también a sus promesas. Así que Elías huyó. Si conocemos la historia, se metió allí al lado de una cueva, ¿no? Ella estaba ya ahí para morir y bueno, se le acercó un ángel y le hizo una torta y le dijo: Elías, come, se estaba muriendo de hambre. El milagro de esa torta. A veces podemos estar muriéndonos, pero Dios no nos deja. Dios se va a acercar a nuestra vida y nos va a alimentar con su palabra y nos va a demostrar que Él sigue estando ahí a pesar de las penurias de nuestras propias situaciones personales. Así que la vida cristiana es una prueba. La vida cristiana somos probados. Dios prueba la mente y el corazón. Y Elías estaba allí, se metió en la cueva y sabemos que Dios le vino un viento recio, un terremoto y luego un silbo apacible y Elías despertó con ese silbo. Salió y tuvo un encuentro con Dios y le volvió Dios a comisionar para que seguiría siendo profeta y ungiría a reyes. Y a veces suele ocurrir, también es algo bíblico, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, cuando parece que ya todo se ha acabado, cuando parece que está todo en cenizas, es cuando Dios nos vuelve a comisionar y nos vuelve a levantar. La obra de Dios no acaba aunque nosotros estemos en las cenizas. Puede llegar a empezar de una forma mejor y más sublime y más gloriosa de lo que hemos podido experimentar y vivir con anterioridad. Entonces Elías, un gran profeta que nos inspira a los creyentes, ¿no?, también a seguir adelante a pesar de todo. Pero Elías tampoco sabía que nadie le hizo caso, pero Dios le dijo que hay 7.000 que no han doblado las rodillas ante los Baales. Madre, Elías dice, bueno, yo llevo varios años predicando la palabra que Dios me ha dicho que predique, nadie se convierte y se queja un poco delante de Dios y le dice, pero nadie me escucha, todos me quieren matar, estoy solo, como diciendo, ¿dónde estás, Dios? Y te pedí 7.000 que no han doblado las rodillas. Entonces, aunque hay alrededor nuestra hay personas que no nos hacen caso, que entendemos que parece que estamos solos, que no hay nadie que tenga un corazón para Dios. De repente Dios sabe que hay gente que no ha doblado sus rodillas, que está esperando, que va a entregarse al Señor, que va a conocer a Dios, que Dios les está preparando y hay tiempo de cosecha. Hay tiempo de siembra y tiempo de cosecha. Así que siembra ha habido. Muchos años hemos predicado, hemos sembrado, entonces pues lógicamente tenemos que esperar la cosecha. Dios da el crecimiento cuando quiere y como quiere y de la forma que quiere. Entonces también entender que aunque no veamos nada, Dios sí que está viendo cosas en nuestra vida y también en nuestro trabajo y predicar el Evangelio en nuestra sociedad. Entonces,
seguir confiando en Dios en medio de las pruebas para que podamos ver fruto, desarrollar nuestra fe, desarrollar nuestro carácter y seguir cultivando buenos hábitos, hábitos que nos van a dar también las características espirituales necesarias que Dios espera que tengamos para que Él nos pueda usar como instrumentos en sus manos, ¿no? Y no siempre pensemos, porque a veces cuando hay una prueba, dificultad, situaciones específicas, no necesariamente es una señal de juicio o de desaprobación de Dios. Puede haber desaprobación de Dios y puede haber juicio, pero no es siempre. Por eso el diablo nos puede engañar y puede decirnos cuando tú estás pasando una prueba y te puede traer a la mente pues la culpabilidad. La culpabilidad no es de Dios, la culpabilidad es del diablo. El diablo, como dice la palabra, que es el que nos da la culpabilidad. Así que cuando haya pruebas y dificultades, pensemos que es para un mayor propósito de Dios en nuestra vida, por encima de que puede uno tener fallas o situaciones de juicio. Pero por encima está el mayor propósito de Dios, que es bendecirnos, desarrollar nuestra fe, nuestra confianza en Dios y seguir hacia adelante. Y esto es lo que vemos a lo largo de toda la palabra de Dios, ¿no? El tema es mantenerse sin claudicar, sin desviarnos. La clave está en mantenernos con energía, vitalidad y fuerza para perseverar y no dar nuestro brazo a torcer. Entonces, hermanos, como hemos leído en Pedro, alégrate y gózate cuando nos hallemos en diversas pruebas. ¿Por qué? Porque hay propósito, ¿no? Podemos alcanzar los propósitos de Dios en esas pruebas y en esas dificultades, ¿verdad? Amén. Bueno, que el Señor les bendiga. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por las pruebas, por las diferentes circunstancias y situaciones que a veces tenemos que experimentar y vivir en todos los ámbitos. Gracias, Señor, Señor, que no nos pille de sorpresa, que entendamos, Señor, que estamos en un mundo limitado, en un mundo complejo donde tenemos que ejercitar toda nuestra fe y confianza en ti. Ayúdanos a saber superar las crisis personales, situaciones específicas en nuestra vida, para que podamos, Señor, salir vencedores. Como tú dices que somos más que vencedores. Por eso, Señor, gracias, porque somos más que vencedores y podemos pasar las etapas de la vida, Señor, con fe, con confianza, sabiendo que al final, Señor, tú tienes algo mejor y que tú desarrollarás y edificarás nuestra vida para gloria y honra y alabanza de tu nombre. Queremos servirte, por eso prepáranos, capacítanos, porque a veces decimos, Señor, danos crecimiento, danos desarrollo espiritual, pero no aceptamos luego la prueba, que es la que nos caracteriza y nos prepara. Aleluya. Te damos gracias por esta palabra y te rogamos que no nos olvidemos de ella, para que cuando estemos ahí en la batalla podamos serte fieles, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Tu poder en nuestra generación.